Muy buenos a todos y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. En el vídeo de hoy vamos a estar comentando unas cuantas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Os recuerdo también de que hoy tenemos un par de noticias bastante importantes. Por un lado, a las 6:20 habrá una comparecencia de Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Y además luego tenemos el comunicado y la decisión de este mes sobre los tipos de intereses, a los que tendremos que estar al tanto, porque como os digo se espera una subida de otro 0,5%, pero ayer ya empezaron a surgir algunos rumores de que podría incluso ser de un 0,75%. Como todo, tendremos que esperar y ver a ver al final cuál ha sido la decisión que han tomado, y más adelante a las 8:30 tendríamos la rueda de prensa. ¿Vale? Entonces habrá que estar bastante al tanto. Hubo una reunión de urgencia esta tarde también en el Banco Central Europeo debido a todo el problema que hay con la renta fija. Pero bueno, eso de momento tampoco es que nos afecte demasiado. Pero sí que también habrá que tenerlo vigilado, ¿vale? Porque las decisiones al final que lleguen a tomar podrían llegar a afectar a Bitcoin de una forma u otra, ¿vale? Quizás no directamente, pero sí que indirectamente podría llegar a afectarle de alguna forma, ya sea afectando al mercado en general o algo del estilo. Bien, vamos a comenzar revisando, si os parece también, lo que ha sucedido un poco con Celsius esta semana, ya que, bueno, al parecer han conseguido meter suficiente colateral como para bajar el precio de liquidación hasta los $14.000. Pero sin duda alguna es una sensación bastante fea la que están dando, porque está todo un poco en el aire, ¿vale? Al final nosotros no sabemos si Bitcoin va a llegar a los 14.000. A lo largo de los días vamos haciendo análisis y vamos viendo pues cómo está la situación, pero al final el mercado puede hacer lo que le dé la gana, ¿vale? Yo veo algo bastante improbable que lleguemos a 14.000, pero también hace un tiempo veía bastante improbable llegar hasta estos niveles. Con el tiempo hemos ido viendo de que sí que al final ha sido posible. Entonces, lo que sacamos aquí es que nada es imposible, ¿vale? Entonces, que tengan el precio de liquidación en 14.000 no significa que no lo vayan a liquidar. No sé yo hasta qué punto podrán seguir metiendo colateral, pero bueno, de momento sí que se han salvado de esa liquidación. Lo que parece ser que todavía, bueno, los fondos y demás siguen bloqueados, así que, bueno, no importa tanto porque al final a Bitcoin estas cosas no le afectan a lo que es el largo plazo. Sí que en el corto plazo se puede ver afectado por todo el miedo y toda la incertidumbre que pueda haber, pero tanto si Celsius sigue como si no, Bitcoin va a seguir existiendo y no se va a ir a cero por ello, ¿vale? Entonces, a corto plazo sí que estas cosas afectan al mercado, además no damos buena imagen. Como os comenté hace unos cuantos días, ya son bastantes casos en los que se están dando pues quiebras de empresas bastante importantes. Se empezaba a comentar también una posible quiebra de Three Arrows Capital, otra empresa también bastante importante en el sector. Entonces, bueno, la verdad es que la cosa se está poniendo fea. Salió también una noticia de que Coinbase estaba planteando despedir a una parte importante de la plantilla por la situación actual, más que nada, ¿vale? Porque al final ellos también, imagino que dejarán de recibir ciertos ingresos, o sea, no van a dejar de facturar obviamente, pero se notará, ¿vale? Lo que es las ganancias, estando como está el mercado, porque al final mucha gente pues ya se está yendo del mercado, está dejando de operar, y eso queráis que no, pues afecta en sí a todo el sector también, también a los exchanges, ¿vale? Porque al final ellos de donde comen son de las comisiones y, bueno, de otros tantos servicios que ofrecen, pero principalmente de las comisiones. Entonces, nada, la situación la verdad es que es muy negativa en ese sentido, pero lo que comentaba en Twitter hace, no sé si fue un día o dos, pero bueno, más o menos en los últimos días lo comenté, y es que al final el mercado, todo lo que es más que obvio, o en un principio parece bastante obvio, lo acaba descontando por adelantado, así que quizás estemos viendo ya descontada la posible crisis de la que se está hablando, ya que la situación actual pues es bastante negativa y pues la cosa se está poniendo muy fea,
¿vale? Pero al final lo que hace el mercado es descontarlo por adelantado, entonces tampoco me sorprendería si ya estamos descontando esas futuras caídas que deberían de llegar si hay crisis al final, ¿vale? Que bueno, como tal sí que es cierto que la crisis para mí ya empezó hace un tiempo, pero bueno, no sé si será el concepto de crisis que tienen algunos en mente, ¿vale? Entonces nada, dejando eso un poco al lado, ¿vale? Bueno, al final eso son un poco reflexiones que yo tengo y que comparto con vosotros para el que le pueda interesar. Pues vamos a ver un poco en Bitcoin cómo está la situación actual. Comenzamos revisando, si os parece, lo que son los mercados tradicionales. Como veis, el S&P 500 rebotando un 1%, el Nasdaq también un pequeño rebote. En el Nasdaq se ha quedado cerca de alcanzar el soporte, pero no lo ha alcanzado todavía. El S&P 500 sí que ha tocado el soporte y de momento ha rebotado. No es un rebote muy grande, ¿vale? Como veis todavía quedan estos gaps por aquí por rellenar, ¿vale? Esta serie de gaps todavía pues quedan por aquí. Yo imagino que los rellenaremos, ¿vale? O sea, no me extrañaría, no sé si a corto plazo, porque todavía no he acabado de ver una zona de suelo, pero sí que a medio plazo yo creo que volveremos a rellenarlos cuando la cosa se calme un poco y se tranquilice. Pero bueno, habrá que ir viendo también cómo se va desarrollando el escenario a lo largo de las próximas semanas incluso, o meses, porque esto puede llevar tiempo, ¿vale? Esto puede ser que nos lleve tiempo y que no todo se arregle de la noche a la mañana. Al final, por ejemplo, cuando tuvimos la caída del COVID, que fue esta, a ver, déjame que la marque, fue toda esta caída, joder, me coge la herramienta. Toda esta caída de aquí, como veis, fue un golpe duro, pero bueno, con el tiempo se acabó recuperando. Pero como veis, el pico de la caída fue el 24 de marzo aproximadamente, y hasta que no llegamos a la zona de... Bueno, iba a decir a la zona de los 3.300, pero bueno, hasta el 11 de septiembre, perdón, no lo acabamos recuperando, y eso fueron unos cuantos meses, ¿vale? Entonces... hay que darle tiempo al mercado. Ahora mismo estamos viendo una limpieza bastante fuerte que en parte al mercado cripto sí que le tocaba. También al de las acciones, ¿vale? Porque las acciones también están sufriendo porque hay mucho hater de las criptos que se apoya en, pues bueno, todas las caídas que está viendo en criptos. Y hay que recordar que hay acciones que han caído incluso más que Bitcoin, ¿vale? Y mira que Bitcoin ha caído fuerte, pues hay acciones que... y además acciones importantes, ¿vale? No small cap, sino acciones top que se han pegado un buen golpe también. Entonces, bueno, está todo sufriendo, la verdad, pero esto al final el mercado son fases que le van a venir bien a largo plazo. Y bueno, desde mi punto de vista iba tocando una limpieza, sobre todo en altcoins. Ya había demasiadas altcoins y en estas épocas es donde los proyectos pues empiezan a morir y se acaba viendo qué proyectos pues al final van a seguir en el futuro y cuáles no, ¿vale? Desgraciadamente, pero al final tú cuando inviertes en una altcoin tienes que estar preparado a perder todo tu capital. Porque es que no es como Bitcoin, que es un proyecto que ya está consolidado y está siendo adoptado en todo el mundo. Sino más bien es un proyecto que todavía se está desarrollando y que no tiene todavía siquiera pues gran parte de ese proyecto finalizado. Entonces hay que tener mucho cuidado con las altcoins. Y a mí por lo menos tampoco me gusta estar muy expuesto a ellas, ¿vale? Sí que tengo mi pequeña cartera de altcoins, pero bueno, sé también ese riesgo extra que conlleva. Que eso es lo importante, ¿vale? Hay que saber dónde estamos, que es un mercado muy duro y que no está hecho para todo el mundo, ¿vale? Que hay que tener mucho estómago y si no lo tienes, pues quizás no sea el mercado en el que debas invertir. Hay otros tantos mercados que quizás pues te puedan venir mejor y otras tantas inversiones, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso. Vamos a venir al gráfico, me dejo ya de reflexiones. Y bueno, vamos a comenzar por el gráfico diario. El gráfico diario estamos viendo como, bueno, tenemos otro día negativo, ayer también cerró negativo, pero sí que es cierto que en el día de hoy pues estamos pegando un rebote bastante interesante que luego comentaremos en un time frame más bajo. Por el momento nos hemos aproximado bastante hacia lo que era la segunda zona de suelo. Como veis he quitado lo que es el borde del cuadrado, pero bueno, creo que se ve bastante claro, simplemente para que no se mezcle con tantas líneas, porque ya llegaba un punto en el que había tantas líneas que seguramente muchos no se aclararían, entonces he preferido limpiarlo un poco y creo que ahora ha quedado todo más limpio. Bien, así en el gráfico diario por el momento pues no acabamos de ver una zona de suelo.
Sí que, bueno, en el día de hoy hemos tenido esa pequeña caída con una posterior recuperación, con lo que es un buen indicio dentro de lo que cabe. Pero vamos a tener que revisar desde un time frame más pequeño qué es lo que está pasando, porque al final lo que estamos viendo aquí simplemente es esto, ¿vale? Que Bitcoin ha caído. Y más allá de ahí creo que de momento no hay demasiado que analizar. Lo único que, bueno, hemos atravesado la primera zona de soporte donde sí que ha conseguido frenar un poco el precio y veremos a ver si llega hacia la segunda zona de soporte, ¿vale? En caso de que tuviésemos otra caída fuerte, ¿vale? Tenemos en la zona esta de aquí sobre los 17.500 una confluencia de bastantes soportes. Entonces, bueno, en caso de una caída creo que sí que debería de frenar en la segunda zona con bastante probabilidad. No voy a decir al 100%, pero al final ya sabéis que aquí no existe el 100%, pero sí que veo bastante probable que en caso de no aguantar en el primer soporte, en el segundo sí consigamos formar un suelo. De todas formas, eso habrá que ir viéndolo a medida que vayamos viendo que el movimiento se va desarrollando, y luego cuando estemos por esta zona veremos a ver si entran compradores y si esos compradores consiguen pues soportar al precio encima de esta zona, ¿vale? En caso de que no lo hiciese, pues tendríamos que ir a más abajo y seguir buscando soportes, ¿vale? Pero bueno, de momento eso es lo que tenemos y vamos a ver un poco desde lo que es un time frame más bajo qué es lo que podemos hacer en estos días. Bien, en lo que se refiere al gráfico de 4 horas, la situación aquí tampoco es que haya mucho que comentar. Donde vamos a revisarlo bien es en el gráfico de 1 hora, pero en 4 horas sí que tenemos que tener en cuenta, lo primero es que la media móvil de 20 periodos está sobre la zona de los 23.400. Entonces hay que tener mucho cuidado en caso de que Bitcoin pegue una subida fuerte ahora. Subida fuerte, hablamos de hasta 23.000, o sea, más de eso me extrañaría mucho. Para eso creo que todavía tendríamos que desarrollar un determinado escenario. Pero sí que podría haber factible un rebote hasta la zona de los 23.000, ¿vale? Pero con cuidado, ¿vale? En caso de que tengamos un rebote, eso no significa que ya el suelo se haya formado. Porque, como os digo, podríamos perfectamente llegar a esta zona y luego volver a seguir cayendo, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Sí que estamos dentro de lo que cabe, dentro del rango, en la zona más óptima para comprar, pero sin perder las vistas de que venimos de un contexto bajista, además con bastante agresividad, y todavía tendríamos que ver cómo efectivamente se desarrolla un poco el rango, ¿vale? Estamos en la primera fase del rango prácticamente, pero bueno, vamos al gráfico de 1 hora para ver cómo están desde más cerca la situación. Como veis, se me está lagando un poco la pantalla, no sé por qué, pero bueno, da lo mismo, espero que lo veáis bien. Bien, el rango que establecimos a lo largo del día de ayer fue este, ¿vale? Sí que hemos tenido secondary test, podríamos decir, hacia esta zona de aquí. No lo cuento como una limpieza, pero sí que me parece interesante el que haya vuelto a reingresar al rango después de esto. Entonces, si tuviésemos una consolidación a partir de este nivel, yo creo que podríamos, como os he dicho antes, buscar esa zona de los 23.300, ¿vale? Yo creo que puede ser a corto plazo un movimiento bastante probable, pero bueno, primero también tenemos que romper y tener en cuenta que tenemos dos resistencias por el camino. Primero, la media móvil de 20 periodos, que como veis, en toda esta zona de aquí ha hecho de resistencia y todavía Bitcoin no está siendo capaz de romperla. Y luego también cuidado con la de 55, porque estaría sobre la zona de los 22.500, ¿vale? Entonces, puede ser que en las próximas horas lo que veamos sea una compresión aquí con la media móvil de 20 periodos, para entonces a partir de ahí sí que sí, yo creo que podríamos intentar buscar esa parte alta del rango. Lo que, bueno, veremos a ver si se acaba cumpliendo. Como sabéis, mi forma favorita de operar no es ni mucho menos en scalping, o sea, yo cuando hago mis trades son más bien en un time frame más alto, ¿vale? Hablando de gráficos diarios o incluso de 4 horas como muy bajo. Pero bueno, también puedo hacer análisis perfectamente a lo que es más el corto plazo, aunque como os digo, mi especialidad en este caso sí que es el swing, ¿vale? No es tan day trading. Pero bueno, para el que le interese mi opinión a muy corto plazo, obviamente, porque esto es una proyección de aquí a un día, más o menos. Quizás en el gráfico de 4 horas sí que podamos extenderlo a 3, 4, 5 incluso, pero en el de 1 hora, pues eso, un día, 2 o 3 como mucho. Entonces nada, eso es lo que esperamos un poco, que siga lateralizando en esta zona, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que primero debemos salir de esta compresión al alza, ¿vale?
Entonces, una vez lleguemos a la parte alta del rango, ahí tendremos que pues esperar, ¿vale? Esperar y ver cómo reacciona toda esta zona, porque en un principio, a no ser que tuviésemos una limpieza y un reingreso, lo que estaríamos todavía es esperando a que se desarrolle un poco más el rango y estando atentos a ver si llega a hacer algún sprint por la parte baja que nos pueda indicar que estamos en una zona de acumulación a corto plazo. De momento todavía no he visto eso y todavía creo que queda por desarrollar esta zona, así que puede ser que nos quedemos unos cuantos días por aquí pululando. De todas formas, vamos a revisar un poco los indicadores también para que complementéis vuestros análisis y comenzamos en este caso revisando la situación en Trading Light, ¿vale? Antes de nada quería comentar una curiosidad. Y es que desde BitMEX hemos tenido movimientos bastante peculiares en los que, como veis aquí, ¿vale? Voy a hacer aquí un zoom a este gráfico. Hemos tenido una subida desde los 20.400 hasta los 22.800. Esto parece indicar que puede ser que se haya agotado esa presión bajista de momento a corto plazo, pero bueno, hay que tener en cuenta que también tenemos las resistencias, ¿vale? Quizás en toda esta zona no hubiese tanta resistencia, pero a partir de aquí yo creo que sí que podríamos empezar a encontrar más, así que mucho cuidado porque a pesar de que pueda haber pocas ventas, siguen habiendo y eso no significa que las compras vayan a poder con ellas, ¿vale? Pero sí que es cierto que han intentado hacer como un testeo de cómo está la situación. Además, creo que haber leído por Twitter de que fueron unos 30 millones o algo así lo que se movieron para ver cómo reaccionaba el precio a esa entrada. Y como veis, pues bueno, subió y bajó de golpe y bueno, es simplemente un movimiento en el que podemos intuir que ya están empezando a jugar con el precio y están empezando a ver pues cómo está la situación después de la caída. Bien, volviendo a lo que son el resto de exchange, voy a quitar esto ya por aquí, voy a dejar solamente dos, a ver si me dejan. Vale, perfecto. ¿Y qué cosas os puedo comentar? Pues bien, si venimos a los futuros de lo que es Bitfinex, vemos aquí una zona de acumulación súper fuerte en la zona de los 16.000. ¿Vale? Queda todavía bastante hasta llegar a esos niveles, pero es interesante cómo ya están empezando a colocar órdenes de acumulación en toda esta zona de aquí, ¿vale? Como veis, y además se mantienen desde hace bastante tiempo, desde abril que las hemos empezado a visualizar, pero bueno, hasta ahora pues no me había dado cuenta, sinceramente, ¿vale? No nos vamos a engañar. A corto plazo, como veis, tampoco es que haya muchas cosas, quizás, no sé si desde el móvil se verá bien, pero parecía ver aquí como zonas de acumulación y a corto plazo también toda esta zona de aquí. Pero yo creo que esas órdenes no se han ejecutado, ¿vale? Yo creo que simplemente eran un poco para marear en el order book. Nada más, ¿vale? Entonces, a ver si me deja coger esto. Bien, como veis, a corto plazo no vemos ninguna zona de acumulación en lo que son los futuros. En el gráfico más bajo, pues bueno, aparte de las compras que ya vimos en el pasado, yo diría que ahora mismo no se está viendo nada, ¿vale? Sí que salió un poco de presión vendedora en la zona de los 22.900, pero ahora a priori parece ser que se ha quitado. De todas formas, tenemos el VWAP semanal en la zona de los 23.000 y eso pues puede ser una resistencia bastante interesante a corto plazo. Sobre todo lo comento también porque, como veis aquí en el gráfico de la izquierda, tenemos por un lado dos zonas importantes que os quería comentar. La primera era toda esta zona de compra institucional que está entrando, sobre todo porque es en spot, estaría sobre los 20.200 y de momento desde que ha salido esa zona esto ha actuado como soporte. Como veis, el precio llegó a esta zona de aquí y desde aquí no se ha vuelto a mover. Entonces esperamos que esta zona actúe como soporte en el corto plazo también. Lo que también os quería comentar, que eso es lo que os decía antes con el VWAP, es que justamente en este gráfico observamos como al lado del VWAP está pues toda esta pequeña zona de distribución. A ver, no sé qué le pasa a la herramienta de dibujo. Ahí, perfecto. ¿Veis todas estas órdenes que están por aquí? Pues todas estas órdenes son presión vendedora y están justo en los 23.100 y pico, ¿vale? A partir de ahí hasta los 23.300. Yo diría que es justo la zona de la resistencia, ¿vale? Así que por eso mismo os digo que en caso de que Bitcoin pegue una subida, si es hasta esta resistencia, yo a partir de aquí, ya desde luego que al menos si estuviese operando en long desde aquí, cerraría mi posición, ¿vale? Eso es lo que yo haría, pero bueno, como siempre os digo, no deja de ser mi opinión y nunca un consejo de inversión. Lo que observo en el resto de indicadores es que ahora mismo el ratio de longs es bastante grande respecto a los short. También en el order book vemos bastantes órdenes de compra, sobre todo pienso que son por esta zona de acumulación institucional que os he comentado. Y en el volumen delta, pues bueno, tampoco veo nada interesante, ¿vale?
Vamos a pasar ya para finalizar con el mapa de liquidaciones de The Kingfisher. Voy a cargarlo por aquí. Y en lo que se refiere a los CVDs, pues aquí no hay mucho que comentar, ¿vale? La verdad es que están siguiendo bastante al precio. Quizás sí que vemos que desde Binance han aprovechado a vender spot en esta pequeña recuperación, pero la verdad es que, bueno, la venta sí que se anota, como veis hay una clara divergencia, y han aprovechado a cerrar un poco posiciones en su spot. En el resto de exchange la verdad es que no, ¿vale? Está siguiendo bastante al precio. Bitfinex sigue sin cargar, ya lo he reportado y estamos a la espera a ver de que lo solucionen, así que en los próximos días imagino que ya estará disponible. Y luego respecto al mapa de liquidaciones, pues bueno, creo que queda bastante claro dónde está aquí la liquidez. Por un lado tenemos a corto plazo un clúster en los 22.200, ¿vale? Aquí tenemos bastante liquidez acumulada, pero por parte de los long, como veis, ya no queda tanta liquidez, ¿vale? Es que se ha limpiado muchísimo en esta última caída y como veis, pues bueno, queda liquidez, pero bastante poco. Lo que sí que se mantiene es toda esta liquidez que está en la zona de los 29.300 hasta los 30.200. Y ya os dije que quizás hasta que no quiten estas órdenes, porque yo creo que estos son órdenes institucionales y esta es la zona donde se está pues acumulando sus liquidaciones. Entonces, yo creo que no van a ser liquidados o no deberían ser liquidados, porque esto al final es una hipótesis mía, ¿vale? No es una ciencia cierta, pero yo pienso que estas posiciones, porque como veis, ya estaban por aquí, o sea, si lleváis unos cuantos días siguiendo el análisis, estas órdenes ya estaban y no las han ido a liquidar, ¿vale? Esta posición en short se ha mantenido y es una posición bastante grande. Entonces yo pienso que igual hasta que no cierren esta posición puede ser que no dejen que el precio coja un poco de aire a corto plazo, ¿vale? Pero bueno, de momento la situación que deberíamos de ver en los próximos días, como os comento, pienso que debería ser todavía de rango. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.